provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, mosca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una obra, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate con... Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Espiritualidad originaria de los pueblos de las Américas y evangelización. Primera parte. Psicológica. Y uno se encuentra como cuando confluyen corrientes marinas, una puede ser fría, otra templada, otra más calma, otra más brava, porque se crea casi siempre perspectivas parciales. Los que están en una orilla lo interpretan de una forma, los que están en la otra lo interpretan de la otra. Entonces aquí no se trata por tomar partido ni de un lado ni del otro, sino se trataría de objetivar, pero objetivar es muy complicado. Normalmente cae una especie de maniqueísmo. Hay unos buenos, hay unos malos. No quiere decir que eso sea real o no real. El tema tiene que ver con encuentro de mundos. Nos tenemos que remontar hacia 1492. Esa fecha, Colón iba a buscar las Indias, no iba a buscar ni un nuevo mundo. Él pretendía utilizar una ruta comercial nueva para no tener que estar baldeando lo que es África. Creía que la distancia más corta pues es la línea recta, creyendo que al otro lado se encontraría las Indias, y la relación de Asia han sido comerciales, es decir, bien sea la ruta de la seda o bien sea unas rutas de especies y demás. Los reyes católicos lo que hicieron es darse cuenta de que, aparte de ver si le apoyaban en esa aventura más o menos comercial de atravesar el Atlántico y por tanto atravesar esa línea que marcaba un territorio de caos, de la nada, decían allí se acaba el mundo, como decían los clásicos, el Finisterre, el fin del mundo, y entonces la gente se caía. La percepción de la Tierra podía ser una percepción plana, muchos se tiraban hacia atrás, hasta que les dicen, mira, con 3 barquitos y vas por aquí, pues allí suceden 2 fenómenos. El primero es simplemente gente que quiere crear una ruta comercial, punto, no hay nada más. Encuentran que es un sitio donde hay unos habitantes que ellos les llaman el apelativo de indios, no son los hindúes que ellos se imaginaban que encontrarían. Entonces, esto lo entronco con un sueño que tuve hace tiempo, esos que son muy vividos. Me encuentro que hay como una especie de medio puente, es como si estuviera atravesando desde aquí, desde este lado del Atlántico, lo que corresponde a la zona española. Hay un momento que desaparece y aparece en el otro lado. En el otro lado me encuentro con una dama y 2 personas masculinos detrás de ella. Y me dice, estás abriendo, estás creando el puente de Viracocha, una expresión que algunos grupos han intentado enlazar 2 niveles de cultura, una cultura precolombina, es decir, antes de la llegada de Colón, y luego las culturas de aquí del Mediterráneo, culturas de origen cristiano. Entonces, había detrás otro proceso que es la evangelización. Gente que no iba a buscar riquezas, sino que iba supuestamente a salvar almas. La temática estaría en qué razón había en ese encuentro. Ya había unas bases espirituales, que a veces utiliza elementos psicoactivos, ya sea algunos de la zona de la Amazonía como la ayahuasca, en otros sitios utilizarían el peyote, es decir, utilizaban distintas plantas que les producía estados de conciencia acrecentados, y eran muy dados que en los rituales intentaran entrar en contacto con lo que ellos llamarían el mundo del espíritu. Una visión del cosmos y del ser humano, lo que ahora ha quedado como si fueran culturas chamánicas. Europa. Habíamos cogido el sentido cristiano católico, es decir, si eran buenos iban al cielo, si iban malos se quedaban en el infierno, y tenían dos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese encuentro? Uno ya no sabe si es un encuentro o un toparse, porque si ya estaba pronosticado, es decir, si ya habían pronosticado sus augures, sus adivinos o sus sacerdotes de que llegarían gente de la zona de Europa o del... Eso quiere decir que también de aquí que hubo un impulso que estuvo dirigido por una mano invisible. Tarde o temprano las 2 orillas del Atlántico se tenían que llegar a encontrar. Lo que se trataría es ver de qué es lo que perdieron y qué es lo que ganaron en ese encuentro, sin caer en el maniqueísmo, es decir, de que todo era bueno o que todo era malo. Tener en cuenta de que allí aquellos cultos posiblemente necesitaban ser reestructurados. Y ya no es cuestión de que yo desarrolle el tema, sino buscar algún interlocutor que nos dé la visión, bien porque fue misionero o bien porque pertenecía a las culturas ya propias de aquellas zonas que ahora se llamarían de las Américas. Se trataría de ver esto, qué había de positivo en ese encuentro, tanto por un lado como por otro, y salir un poco de esa especie de maniqueísmo de tomar partido, de decir, vosotros sois los malos, los invasores, los colonizadores, nos habéis arrancado toda una cultura.
que durante 500 años ha estado a prueba. Mayoritariamente son cristianos, aunque algunos tengan los reencuentros con las culturas precolombinas o precristianas. Entonces se trataría de buscar un interlocutor que nos diera la visión desde la etapa precolombina, como también qué representó la evangelización, qué había de bueno, qué había de malo, qué ganaron unos, qué perdieron. Sería un poquitito eso. ¿Hay alguien que se presta a hablarnos al respecto? Tienes a dos. A ver, hay un hombre que es muy menudillo, es delgado, poco musculoso, no tiene una altura muy grande, tiene como si fuera un ropaje que lleva como una especie de pecho. A ver, me recuerda a las corazas, pero está toda hecha de plumajes y tiene bastante pedrería. El nombre suena algo así como Alepo. Este es el nombre que él da. Él es alguien que fue importante dentro de la representación de los suyos, de las tribus. Dice que fue uno de los primeros que recibió a los hombres dorados, es así como les llamaban. Y luego hay otro caballero, él es un dominico, se llama Sancho, es lo único que dice. Es un hombre joven, el aspecto que tiene es de un hombre joven. Y bueno, él está callado. Es como si quisieran hablar, pero cada uno te va a responder de acuerdo a la pregunta. Entre ellos aquí no es que se lleven mal, sino que ocupan un espacio definido. Cada uno te va a hablar de una parte. Antes hablaba de la confusión que uno estaba, es precisamente contraponer una versión y la otra versión. Entonces se trataría, si ya previamente existía la predicción de que iban a llegar los hombres de allende el otro lado del océano, del Atlántico. ¿Habían sido hechas esas profecías? Dice que sí, todos los sabios y grupos de sabios no eran solamente un puñado de aldeas, sino que había también encuentros con otros territorios, y estos sabios en sus encuentros empezaron a sospechar porque había visiones tanto en el encuentro con sus dioses como en el hecho de que de manera individual tuvieran esa misma visión. Ellos veían llegar naves que provenían del mar. Cuando hablan de los hombres dorados, ellos luego descubrieron que eran las corazas donde el sol refulgía. En esas corazas no eran doradas, pero entonces ellos comprendieron que lo que en sus sueños o en esas visiones que ellos tenían eran que vendrían grupos de gentes que venían del otro lado de los mares. Ellos en un principio sintieron que era algo bueno, que venían para ayudarles, que eran dioses, que de alguna forma les iban a hacer cambiar, mejorar. Es este encuentro que ellos aspiraban a tener y a los que habían llamado en todo momento. Dice que luego comprendieron que eso no era así. ¿Cómo era su sociedad, espiritualmente y socialmente? Dice que tenían una sociedad que se ambientaba en el clan, en el número en que todos eran perfectamente una única familia. Dice que había estructuras de poder, pero que no era algo que tuvieran que imponer. Los niños crecían, eran cuidados por todos, ellos hacían lo que tenían que hacer, la caza, la sustentación de la tribu, el hecho de tener un hábitat al que cuidaban y protegían y que respetaban, porque de vez en cuando también les sacudían. La naturaleza a veces se violentaba y la tenían que calmar. Dice que eran unos tiempos en los que ellos, es cierto que ofrecían sacrificios a los dioses, a veces por los movimientos, cuando la tierra no quería ser calmada tenían que hacerlo. Y dice que esta forma de actuar ellos sentían que era lo que se les pedía. Que era sencillo, tenían unas leyes muy estrictas y aquellos que no las cumplían sencillamente perecían o eran expulsados de las aldeas. El concepto de espiritualidad entre el bien y el mal, ¿cómo lo definiría? Ellos tenían claro que había dioses que eran malignos, que podían arrebatar no solamente las almas, sino que además hacían enfermar, que podían atraer una maldición a los territorios, que hacían que se despertaran las montañas, que expulsaban fuego, y todo esto ellos lo percibían desde el lado en que esos dioses
querían de alguna manera aplastarles, por eso ellos llamaban con todas sus fuerzas a los dioses que eran buenos. Ellos tienen pinturas y tienen también registros que tienen que ver con los tiempos muy antiguos, en los que los sabios habían traspasado un conocimiento de otros seres que eran benévolos, buenos. Ellos saben que estos eran los dioses a los que ellos esperaban. Todavía no han llegado. ¿De dónde es la providencia de esos dioses benévolos? Dice que les dieron la oportunidad de poder crear herramientas. También les enseñaron, está hablando de las artes de las medicinas, a utilizar incluso los elementos de los propios bosques y la selva para poder curar, sanar. Dice que también algunas magias importantes están mostrando ahora elementos como si fueran de construcción, que todo esto era algo que les favoreció durante mucho tiempo. Estos seres se tuvieron que retirar, debían retornar a los cielos de donde habían venido, y cuando desaparecieron prometieron volver. Ellos esperaban esta llegada y de alguna manera esos sacrificios, esos grupos que se reunían eran para invocarlos, para hacerles venir de nuevo. ¿Cuál era su relación de los seres desde el mundo físico a lo que llamaríamos el mundo espiritual o no material? Dice que habían los que servían a estos dioses y tenían la capacidad de ir a los templos. Ellos tenían templos que eran hechos de piedra, que eran sencillos, y aquellos que eran sus representantes, dice que él llegó a ser uno de ellos, tenían que estar, hablaba de como si fueran una especie de pequeños espacios, y habla también de plantas sagradas que permitían el encuentro con estos dioses. Ellos sabían que no eran dioses tangibles en ese momento, era como poder cruzar una línea que les permitía adentrarse en los cielos y quedar a medio camino con ellos, y ellos tenían en ese momento contacto. Dice que luego los sabios lo transmitían a las gentes, todos ellos escuchaban las palabras y las verdades recibidas. ¿Cómo veían ese mundo del espíritu? Dice que todos aquellos no preparados sentían un gran temor, mucho miedo, pero también reverencia, sabiendo de que era una realidad. Y dice que se apoyaban en ese mundo que no era físico, que era del espíritu, para poder encontrar sentido. Ellos creían en todo momento que cuando alguien dejaba su cuerpo, cuando llegaba la muerte, de alguna manera iba a ocupar esos lugares donde estaban los dioses. Ellos tenían perfectamente noción de que eso era así, que era una realidad. Dice que no se diferenciaba mucho, todas las tribus tenían prácticamente el mismo sentir y los mismos conocimientos dichos en distintos idiomas o dialectos, dependiendo de la zona. La utilización de esas plantas sagradas, ¿qué es lo que producía en el ser humano que las tomaba o que las ingería o que era untado con ellas? Dice que había que tener una preparación, que tenían que estar varios días, muchos días en ayuno riguroso, y era importante que esa preparación se hiciera estando el grupo, la persona que iba a ingerir, tenían que estar en soledad. Dice que tenían que estar en soledad porque era importante que se retiraran del mundo. Luego había encuentros donde había cánticos y se tomaban. Ellos están hablando de plantas sagradas, no habla de otro tipo de elementos, era lo que solían utilizar. Dice que lo hacían en grupo y de esta manera se ayudaban unos a otros. Dice que el estado en el que ellos entraban a veces era terrorífico, que era como si el mundo se partiera y cada trozo se pudiera retirar a lugares muy lejanos con ellos dentro. ¿Cómo conseguían apartar ese temor cuando estaban en ese tipo de realidad? Dice que el brujo, aquel que era el que se encargaba de poder dar las porciones, las soluciones, está hablando el
el sacerdote, dice que no es esta la expresión que ellos utilizan, pero era para que nosotros pudiéramos entenderlo. Él era el que suministraba esta poción compuesta con la planta, y dice que era el que atenuaba cualquier tipo de problema que pudiera surgir, que aquellos que llegaban a tener hasta convulsiones e incluso podían llegar a enfermar casi hasta quedar al borde de la muerte, que tenía el poder suficiente de retenerle en su cuerpo para que no lo abandonase e impedir que pudieran venir cualquier tipo de, está hablando los dioses terroríficos, a ocupar su cuerpo. Esto era lo que hacía, de lo que se encargaba. Dice que usaba cánticos, creaban un fuego sagrado para poder repeler a estos dioses malvados, y dice que luego era el encargado de ayudar con una poción compuesta por él a salir de ese estado cuando consideraba que había llegado el momento de hacerlos retornar. ¿Él a qué tipo de tribu, etnia o clan pertenecía? Él dice que su grupo, la aldea, suena, bueno, él está diciendo una palabra que es Osloaba. Ese es un nombre muy extraño que yo no lo puedo pronunciar. Se está riendo de mí porque no lo digo bien. Vuelve a decirlo lento. Esloaba. Este es el nombre que él da. Es una aldea que no es muy numerosa, muy grande. Está hablando de un lugar que pertenece al gran río. Está haciendo referencia al río que hay, es el Amazonas, una de las zonas más privilegiadas donde ellos vivían. Comenta también que conocen a otras tribus, no siempre se llevaban bien con ellas, pero en el momento de los encuentros sagrados eran todos y se debían respetar todos. ¿Qué finalidad siente que tenía el ser humano el hecho de vivir aquí en la Tierra, tener el cuerpo físico? Dice que ellos sentían que debían adoptar la fuerza que la Tierra les había entregado. Ellos respetaban cada criatura, cada naturaleza de cada criatura, y ellos tenían que sentir en todo momento el privilegio de poder comunicarse de una forma en que no lo hacen todas las criaturas igual. Dice que ellos entendían que la vida en los árboles, en las plantas, en las aguas, en los animales, tenía cada uno de estas criaturas su fundamento, y ellos valoraban y reverenciaban a estas criaturas. Cada cualidad de cada animal tenía como finalidad venerar o bendecir a la propia tierra. La tierra para ellos era, está hablando la gran diosa, la diosa sagrada por excelencia. Ellos sentían un privilegio estar encima de la propia tierra, que ella les permitiera que la pisara. Ya con la llegada de los hombres europeos, ¿cómo fue el encuentro espiritual entre su cultura y la que llegaba desde fuera con la mano del cristianismo? Dice que al principio hombres extraños, que sus símbolos no eran para ellos reconocidos, pero algunos, cuando expresaban y lo hacían desde el cariño, empezaron a sentir que no estaban tan lejos de lo que ellos sentían con sus propios dioses. Dice que al principio el acercamiento fue realmente importante y no un choque brusco, no fue el hecho de que se enzarzaran en grandes batallas. No estaban de acuerdo todas las tribus, tenían el recelo natural de que vinieran a arrebatarles su calma, a que les arrebatasen sus tesoros, que no eran más que los tesoros de la propia naturaleza. Ellos no entendían que estas gentes buscaran cambiarles a sus dioses. Les repetían continuamente que solamente había un Dios y que este Dios venía a salvarles. Dice que esto no lo podían entender porque ellos tenían constancia de todo lo que conservaban de los antepasados, de que habían sido varios los dioses. Entonces al principio no aceptaron de buen grado el cambiar. Dice que algunos sí llegaron a notar que había una fuerza, un intenso poder. Cuando ellos venían, lo hacían con un
cariño, que dice que esto no estaban ellos acostumbrados, vivían de una manera en que los afectos no eran lo extraordinario en su cultura, ellos amaban sin necesidad de demostrarlo, y dice que esta forma de actuar era distinto, notaban y veían las bendiciones, ponían sus manos sobre su cabeza, ellos sentían cosas extrañas cuando notaban estas manos que les bendecían, pero dice que todavía no estaban preparados para aceptar a su Dios como el Dios de todos ellos. Si tuviera que hacer un balance entre lo que representaba el Espíritu para ellos y lo que les traían como mensaje los cristianos que venían a evangelizarlos o a enseñarles lo que es el credo propio, ¿qué ventajas tiene y qué desventajas tenía uno y el otro? Dice que ellos hablaban de poder entregar la vida por los demás. Dice que esto fue para ellos una ventaja, porque de alguna manera no se limitaron solo para adoctrinarles y enseñarles las ventajas de su Dios. Le hablaban del amor, hablaban de la vida eterna y de la vida eterna con el cuerpo. Dice que esto era algo apetecible para todos ellos y querían creer de verdad, que entonces les dieron una esperanza más allá de la muerte, que hasta entonces ellos solamente la contemplaban en espíritu, y esto les gustó. Dice que luego también dejaron de tener la parte positiva cuando en algunas ocasiones muchos de aquellos que decían seguir a ese Dios buscaban solamente los objetos de valor que ellos podían darle, no entendían que les arrebataran sus piedras, el oro, no entendían que quisieran de alguna manera someterles, como si ellos fueran humanos de segundo orden. Dice que ni siquiera ellos habían degradado así a las especies animales como muchos de ellos lo hacían. Buscaban la manera de que se les sirviera, de que les hicieran todo aquello que ellos no eran capaces de hacer en estos territorios que para ellos eran muy complicados. Dice que hubo también un cruce de dolencias y enfermedades. El mal viniendo de los hombres del otro lado del mar fue terrible para los de su raza, los de sus pueblos, porque enfermaron, pero ellos también enfermaban. Dice que esto no cuadraba mucho con lo que venían y les transmitían en sus enseñanzas. ¿Cómo se imaginaban que tenían que haber sido los dioses que llegaban desde allá de los mares? Por lo que habían recibido de conocimiento, eran seres que tenían mucha luz, que venían y se desplazaban por el cielo, casi como si fueran estrellas, que se movían a una velocidad brutal. Dice que eran seres que brillaban y traían no solamente regalos, sino también enseñanzas nuevas. Dice que ellos les hablaban de un ser que murió, que resucitó y se fue, y que también esperaban su llegada. Dice que eso fue lo que ellos sintieron al principio de conexión. Esto les hizo entender de que esos dioses eran reales, no solo en su mundo, sino más allá de ese mundo, al otro lado del mar. Y preguntando ahora al dominico, ¿qué es lo que a él le impulsaba a buscar esas nuevas gentes para evangelizarlos y salvarlos supuestamente? Dice que él llegó con las primeras naves, siempre iban en estas naves, llevaban a algún monje para poder cuidar de las almas de los marinos que se aventuraban a navegar a diferentes tierras. Dice que la sorpresa le llegó cuando vio aquellas criaturas con aquellos rasgos. A él le impresionó la pureza de sus miradas. Dice que no tenían doblez. Venía acostumbrado a un lugar donde las gentes, aun diciéndose creyentes y amorosos de la fe en Cristo, esto ya había desaparecido, esas miradas oscuras que ocultan. Dice que esto nunca lo vio en aquellas gentes, y dice que él valoró no solamente esa pureza, sino también la valentía. Sintió el impulso de hacerles llegar la buena nueva a aquellas gentes, porque sentían que ellos eran los mejores representantes en ese momento de poder aprovechar el don y el legado que Jesús había traído a la tierra. ¿Cuál fue su experiencia entre aquellas gentes recién encontradas? La generosidad. Eran hospitalarios,
ya lo ha dicho, eran sencillos. Ellos se abrían con asombro a cualquier conocimiento que ellos entregaban. Dice que los niños le tocaban y esto le hizo sentir que pasaba como una gran corriente que venía del propio Jesús. Él por primera vez sintió a Jesús en aquellas personas, en aquellas gentes. Dice que luego el problema era el lenguaje. Había que tratar de poder comunicarse y tuvo que recurrir a los gestos. Dice que él supo que después, muchos años después, fueron llegando otros, no todos, con las mismas intenciones, ya venían preparados y dispuestos a imponer la fe en Cristo a aquellas gentes. Dice que entiende que fue una equivocación cuando esta imposición tuvo que hacerse por medio de la fuerza, casi por medio de la obligación. Aquellos que no querían aceptar a Dios en su corazón simplemente eran apartados. ¿Él cómo sintió que era la espiritualidad de aquellas gentes, sus creencias y sus prácticas? Dice que él entendía perfectamente que tuvieran ese sentimiento. Él no conocía quiénes eran aquellos que sus antepasados les habían legado de que habían estado allí. Pensó que podían haber sido gentes provenientes de otros países que en cualquier momento de la historia del pasado hubieran llegado como lo habían hecho ellos, que no le dio más trascendencia. Él entendía que para aquellas gentes, personas que vestían de forma diferente, que podían tener incluso herramientas como las espadas, los cuchillos e incluso algunos aparatos que podían parecerles algo milagroso, y por ese motivo no dio demasiada importancia al tipo de espiritualidad. Solo entendía la naturalidad con la que ellos entendían que había los dioses al otro lado del mundo físico. Dice que en esto sí estaban de acuerdo, solo que no eran muchos, sino uno solo. Pero él, cuando los veía que entraban en estados de conciencia acrecentada y diferenciada, ¿cómo los percibía? Dice que esto le pareció que era obra del demonio. Dice que aunque le explicaron de manera complicada el porqué de tomar estas plantas, dice que no tenemos que olvidar que plantas utilizadas por las brujas también había aquí en Castilla, en los montes. Está hablando de León. En los montes de Galicia. Dice que este tipo de plantas él era conocedor, eran diferentes pero tenían un resultado parecido, y lo que hizo fue asustarle porque lo asociaban a obra del demonio. Pero cuando luego ellos explicaban lo que habían visto, él intentaba no entrar porque sabe que el demonio miente, descaradamente miente. Dice que era tan importante para ellos intentar hacerles llegar la voz de Jesús para que esto no se diera, que lo intentaron con todas sus fuerzas, pero costó. Fin de la primera parte. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado. Aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbrate con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada. Aula iniciática.